y hoy en el programa tendremos duelos y pérdidas. Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos en todas las voces. Bienvenidos una vez más. Hoy un día muy especial. La verdad que hoy por las mañanas, 6 de mayo, sabadito, rico, fresco, bienvenidos. Te doy los teléfonos en cabina, no sin antes decirte, a nombre de Valeria Guzmán, bienvenidos. Soy Karina Hernández, en los controles Antonio Oregel, para que nos conecte con todos ustedes. Y bueno, 3122-1190 y 3647-1883 para que te puedas comunicar con nosotros en esta linda mañana de sabadito, fresca por cierto. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con esta temática, duelos y pérdidas? La verdad es que es una de las cosas que normalmente enfrentamos día a día, ¿sí? Y normalmente el duelo conocemos que es una respuesta que tenemos todos los seres humanos y que es normal ante una situación que se nos presenta, ante una pérdida, y no solamente una pérdida física, sino también en eventos y en situaciones complicadas, desde una enfermedad, desde un punto de vista de pérdida laboral. En fin, se describe un montón de emociones que se sienten cuando se pierde a alguien o algo, y para eso hay que necesitar siempre pasar por diferentes situaciones. Las temáticas que normalmente nos llevan al duelo, incluimos siempre estas partes, precisamente una muerte física como tal, ¿sí? De un ser querido, incluso de una mascota, los divorcios o cambios en las relaciones, las amistades, incluidas las amistades, cambios en la salud o en la salud física personal, pero también en la salud física de un ser querido, pérdida del trabajo o cambios en la estabilidad financiera, cambios en la forma de vida, como los que ocurren durante la jubilación o cuando se muda a un nuevo lugar una persona. Estos cambios nos generan de cierta forma un dolor, un duelo. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de etapas y en la mayoría, tengo que decirlo así como tal, son oportunidades de crecimiento, podemos decirlo. Porque cuando se nos presenta un cambio, referenciamos esta parte de identificar el por qué y el cómo lo voy a hacer, cómo trascender en ese cambio. Y eso es lo que da miedo, la incertidumbre, qué va a pasar, cómo me voy a sentir a partir de este cambio que puedo llegar a tener, ¿sí? Hay miles de estudios que hacen referencia a diferentes etapas del duelo que nosotros llegamos a pasar. Estas etapas ya muy identificadas de cierta forma como la negación, que es cuando decimos, no, esto no está sucediendo, no a mí, ¿no? La ira cuando estamos enojados, ¿no? El por qué está sucediendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Quién tiene la culpa, no? Buscamos culpables, la responsabilidad de, a ver, ¿quién se va a hacer cargo de esta parte, no? Sin embargo, también entra la negociación. Esta parte de, haré un cambio en mi vida solo si significa que esto no me va a suceder. La situación a la que me estoy enfrentando, este cambio, esta confrontación que estoy teniendo, este miedo que está surgiendo en mí, ¿cómo es que lo voy a empezar a negociar y con quién? Ideológicamente, normalmente los seres humanos tenemos una creencia, ¿sí? Esta creencia puede ser en Buda, en Dios, en el que tú consideres un ser supremo, ¿no? Y muchas veces esta negociación se da con él, ¿no? O con este ser supremo. Y otro punto en el que entramos en ese trance de la negación es la depresión, que ya muchas veces hemos hablado de la depresión
Y esta etapa es muy complicada, porque es cuando ya no hay interés. Entramos vamos a ponerlo como embotamiento emocional, esta parte en la que no siento ni miedo, ni coraje, ya me da igual, todo me da igual. Y en ese inter de la depresión, y digo inter porque cada organismo y cada ser humano, pues lo lleva de diferentes formas. Y esto es importante mencionarlo, porque la depresión es el proceso, no podemos decir que largo, pero tampoco corto. Esto depende, esto varía dependiendo de los recursos con los que cuente la persona que está pasando por esta pérdida, ¿no? Y cuando me refiero a recursos, hablamos de recursos emocionales, recursos familiares, sociales, sobre todo, este apoyo que podemos llegar a tener de nuestro medio, de nuestro contexto sobre todo, ¿sí? Y esto es importante porque nos da el cambio o el enlace a otra etapa, la aceptación, el hecho de saber que lo que sucedió tendría que haber pasado, ¿no? Y tenía que haberlo vivido. Es esta parte de estoy en paz con lo que está sucediendo, estoy aprendiendo. En el transcurso de la depresión se aprende de que no todo podemos hacerlo nosotros solos, ¿sí? Y esto es importante. Todos estos sentimientos son normales. Siempre que nos encontramos ante el dolor, ante la pérdida de un ser querido, ante una situación de salud, ante un evento financiero, económico o de trabajo, y que perdemos, pues se nos mueve, como decimos comúnmente, ¿no? Todo el mundo, ¿sí? Y esto es importante entender, que los sentimientos siempre van a estar manejados en el sentido de las situaciones que nos están aconteciendo. Pero también tenemos que entender que podemos salir de este tipo de sentimientos, sobre todo cuando nos están afectando físicamente. Es importante reconocer que todos los seres humanos podemos llegar a caer en depresión, ¿sí? Y este es como un síntoma bien claro cuando algo no está bien en nuestra vida, porque hay personas que no necesitan necesariamente tener una situación para entender que hay algo que no está bien en su vida, sobre todo en estos indicadores de la depresión, la tristeza, en fin, como toda esta parte, ¿no? Pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el tema. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Y bueno, pues ya estamos en Radio Mujer, Todas las Voces. ¿Qué te parece si seguimos? Fíjate que te voy a dar, antes de continuar con la temática que tenemos, te voy a dar un anuncio. Se solicita sangre tipo positivo para el paciente Felipe Osuna Acipuro, urgentemente para cirugía. Donadores, por favor, presentarse en Torre de Especialidades, Antiguo Hospital Civil, en el Banco de Sangre Especialidad de Tórax y Cardiovascular. Presentarse en banco de sangre de 7 a 12 horas. Comunicarse al teléfono 33 19 67 05 79 si tú quieres donar sangre tipo positivo. Pues aquí está la invitación. Y bueno, pues siempre es bueno tener como esta parte de apoyo, ¿no?, a todos los seres humanos que necesitan. Y bueno, es parte de lo que estamos hablando. Siempre esta parte del duelo, de la pérdida, implica tener y generar como no solamente recursos sociales para poder sobrellevar la depresión que nos puede generar el duelo, ¿no?, el dolor ante una situación. Y ya lo decíamos en esta cuestión de
de la salud es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, decíamos esta parte de todas las etapas que podemos llegar a pasar, y digo podemos llegar a pasar en el duelo porque no es tal cual, venga. O sea, hay personas que pasan inmediatamente por todas las etapas, ira, negación, aceptación, ¿no? Sin embargo, hay personas que ni siquiera toman decisiones y decimos, qué frío, ¿no? Pero no, al contrario, pueden ser y son asertivos, ¿no? En ese sentido, emocionales, asertivos emocionalmente, sobre todo cuando se nos presentan situaciones que tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones normalmente nos llevan a no pensar emocionalmente y decir, venga, a ver, tengo que actuar ante esta situación. Ya después vienen como estos sentimientos, ¿no? Sin embargo, son como más llevaderos. Hay personas que cuando presentan una pérdida, pues se quedan también estancadas, ¿no? En el sentido de, ya sea de la ira, ¿no? Siempre coraje o en esta cuestión de la negación también, el hecho de que no sucedió. Y pueden vivir así meses o tal vez hasta años, ¿no? En alguna ocasión, platicaban en un grupo de tanatología esta parte, ¿no? De que hay personas que sí vivimos pérdidas y probablemente nuestra forma de afrontarlo pues no hay habilidades como para poder afrontarlas y tardamos hasta 10, 9, 12 años, ¿no? Y decían esta parte en la que podemos llegar a afrontar las pérdidas, pero también podemos llegar a afrontar como nuestros sentimientos o emociones a partir de ellas. Y es darnos cuenta que sentimos y que nos duele, ¿no? Solo eso, pero también decimos esta parte de cómo generar otras alternativas para poder salir de ellas, incluido depresión, porque decíamos que estos indicadores, la tristeza, el hecho de o dormir mucho o dormir poco o tratar de evadir esos sentimientos haciendo cualquier cosa, saliendo, platicando con gente, pero no sobre el tema que me está afectando, sino buscar como otras temáticas para poder distraerme, ¿no? Sin embargo, es importante afrontarlo y confrontarlo. Y siempre lo digo de esta forma porque cuando se nos presenta una situación de pérdida, normalmente es la familia quien se da cuenta de que hay una situación que no está bien. La tristeza, el hecho de dormir o el comer mucho o a lo mejor poco, el hecho de bajar de peso, como síntomas como muy, muy en específico que también nos pueden estar indicando que algo no está bien, independientemente de lo orgánico, ¿no? De la salud, eso también es importante identificarlo. Y bueno, cuando decimos cuáles son los síntomas del duelo, decimos que son como muy variantes, ¿no? Y es que se nos presenta la culpa, se nos puede llegar a presentar la confusión, el hecho de experimentar irritabilidad, ¿no? Ante la situación que nos está pasando, sea pérdida de salud, sea pérdida física de alguien, o sea también económica, ¿no? El hecho de estar en esta incertidumbre de qué va a pasar, cómo le voy a hacer, de dónde voy a obtener más dinero, o qué sé yo, o sea, dependiendo de la situación del duelo, por lo cual estamos enfrentando toda esta parte de las etapas de duelo, pues va a ser como es esta dinámica o estos indicadores o síntomas de los que podemos llegar a tener, ¿no? Sin embargo, hay que tener en claro que normalmente cuando hablamos de duelo está muy asociado a la muerte física de alguien, ¿sí? Y omitimos como esta parte de lo laboral, el hecho de que alguien deje de trabajar después de ser muy productivo y no lo vemos como, pues está pasando por un duelo. Normalmente no se ve así, ¿no? Y sin embargo siempre está asociado el duelo con la muerte de un ser querido. Y no,
no es solamente en esos casos, eso hay que tenerlo en cuenta cuando pasamos por una enfermedad, sea crónico-degenerativa o en fase terminal, también pasamos por este tipo de duelos, ¿no? Sí, independientemente de los diagnósticos que nos puedan llegar a dar, ¿no? El miedo, la tristeza, el shock, el hecho de que te den la noticia y no entender qué está sucediendo, y no es que sea una negación como tal, simplemente no hay una conexión entre lo que te están hablando y lo que estás sintiendo, el aturdimiento, ¿sí? Y también la etapa de la soledad, que está muy, muy ligada a esta parte de la depresión, y es importante identificarla porque al final de cuentas estos síntomas son emocionales, todos ellos son emocionales, ¿sí? Sin embargo, también hay síntomas físicos, estos que ya decíamos, ¿no? Que incluyen el hecho de tratar de comer, ¿no? O náuseas, probablemente también estas náuseas cuando te dan una noticia y dices, no, me emociono tanto, sea para bien o para mal, ¿no? Pero me emociono y me dan náuseas, o estos cuando se te acelera el corazón a 1000 y dices, ah, caray, ¿no? ¿Qué está pasando? Sentir que no hay como una corrección entre lo que te están diciendo y los síntomas físicos, independientemente de los emocionales. Imagínate, en conjunto, pues es toda una bomba, como decimos, física, ¿no? Y emocional, toda una bomba, porque hay personas que cuando les das una noticia fuerte, hay una hiperventilación física, o sea, falta de aire, falta de apetito, ¿sí? Estas hasta mareos, en algunas otras hasta el paciente o la persona dice, es que siento una opresión en el pecho, pero eso ya es físico independientemente de lo emocional, vuelvo al punto, ¿no? Hay hasta en algunos casos cuando se pasa por una pérdida, aumento de peso o una pérdida de peso también, que es esta parte, cansancio físico, ¿no? Cuando no estamos bien y que está pasando algo emocional y que también te sientes cansada, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no nos hemos sentido así en algún momento, ¿no? Y bueno, lo más importante, creo yo, es esta parte de cómo reconocerlos, pero también cómo hacernos frente a ellos. Es bien importante. A diario en consulta llegan pacientes con depresión y no saben cómo afrontar esa pérdida o cómo afrontar esos síntomas de depresión o ansiedad, el hecho de no poder dormir, el miedo que les da, ¿no? Todas estas sintomatologías que podemos llegar a reconocer en el otro y a veces no reconocemos en nuestros propios caminos, por así decirlo, en la propia vida, ¿no? En esta experiencia que podemos llegar a tener. ¿Y cómo manejarlo? Esa es una pregunta importante, pero también requiere como de una respuesta larga, pero adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque no hay forma, tal cual como dice la palabra, adecuada, no hay forma adecuada de hacer un duelo como con un procedimiento, venga, ¿sí? No todas las recetas son iguales, venga. En el ser humano no todos los individuos o los seres humanos son iguales y siempre afrontamos de diferente forma. Entonces, ya de entrada, cada persona es diferente y hay que tomarnos el tiempo. El tiempo es importante cuando pasamos por pérdidas. El tiempo es lo que más nos va a jugar a favor o también en contra. Pero vamos a un corte comercial y regresamos a Todas las Voces. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer.
Y bueno, pues ya estamos en todas las voces, teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes seguir por redes sociales, Facebook, Radio Mujer Guadalajara, o también en Twitter nos puedes encontrar como Radio Mujer 1040 para que te puedas conectar con nosotros. De verdad que esta temática del duelo, cuando hablamos de una pérdida y cómo afrontarla, pues decíamos que no es una, no es una receta. Esto es importante ubicarlo. Y es importante porque al final de cuentas no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma, ¿verdad? Y les voy a mandar unos saluditos antes de continuar con el tema, por cierto. Saludos hasta Chapala, que nos están sintonizando por allá. A la familia Pacas Hernández, para que esté al pendiente. Muchísimas gracias por escucharnos. También a la familia Gutiérrez Hernández, a la familia Cermeño Hernández, también por ahí que están escuchándonos, familia Garcías también. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos a todos ustedes. Y bueno, decíamos, ¿no? Esta pérdida, pero también cómo afrontarlo cuando toda la familia está viviendo la pérdida. Eso es complicado. Cuando ya fallece un familiar o cuando hay una situación de enfermedad, ¿cómo entenderlo, no? O una discapacidad como tal, ¿cómo entenderlo desde la familia? ¿Cómo ir aceptando las situaciones? Esto requiere de varias cosas, ¿no? Primero, cuidarse unos a otros. Eso es importante, darnos cuenta que todos estamos pasando por la misma situación como familia, ¿no? Eso es importante, identificarlo. Cada persona tenemos formas de afrontarlo, cada ser humano lo tiene y desde luego como familia mucho más. Entonces es importante hablarlo, es importante siempre hablar el cómo nos sentimos en este tipo de situaciones y hablarlo con otras personas con quien tú te sientas cómodo o cómoda, lo puedes llegar a hacer. Y bueno, intentar siempre mantenernos al día con tareas diarias, así no nos sentiremos tan abrumados de estar pensando todo el tiempo en la situación. Cuando nosotros estamos pensando en la problemática que se nos presenta, eso le llamamos rumiar. Rumiar es como estar comiendo como las vaquitas, rumean todo el día, comen, mueven y solamente lo único que hago es traer la idea, pero no resuelvo y eso no me está ayudando y me afecta, al contrario, me afecta, ¿no? Entonces es importante hablarlo cuando pasamos como familia una situación de salud, una discapacidad o nos enfrentamos a una pérdida económica, de laboral o pérdida física de un ser querido, pues siempre es importante darnos cuenta como familia que todos necesitamos hablarlo. Hay personas que no les gusta hablar y son más apapachadores, ¿no? O a lo mejor hay personas que se aíslan, ¿sí? Y eso también es un indicador importante, porque entonces ya empezamos a considerar estas partes de suicidio o simplemente también no nos vamos tan a los extremos, esta parte de querer no tener contacto con nadie, y también se vale, pero todo tiene su tiempo, ya lo decíamos, ¿no? Esta parte de poder tener tiempo para todo el tiempo siempre nos va a dar como esa razón y nos va a dar esa tranquilidad también, y entender en base a toda la familia. El dormir también es parte de esto, es dormir conscientemente de que vamos a tratar de descansar, ¿no? Y hay que tener en conciencia siempre esta parte de la alimentación, porque es parte importante para afrontar los dolores. Si físicamente no estamos alimentándonos bien, desde luego que nos va a perjudicar en la salud. Y lo que menos queremos es, aparte de estar tristes o mal emocionalmente, pues no queremos estar físicamente mal. Entonces es importante entender esta parte de tener un equilibrio, tratarlo de tener. Yo sé que es complicado y a lo mejor me van a decir, Karina, a ver, ¿cómo te atreves a decir esta parte? Pero porque si yo me siento triste, lo que menos es quiero ir a hacer ejercicio, a lo mejor,
¿no? Pero hay personas que sí lo hacen. Hay personas que tratan de salir, ¿no? De ese aplaneamiento emocional, ¿no? Esa parte de me da igual, pero hay algo que esto no está bien. Entonces, la familia es parte también importante de cuidarse los unos a los otros. Hay algo que es importante. El hecho de que cuando perdemos a alguien nos orillamos a algún tipo de droga o algún tipo de, sobre todo el alcohol, ¿no? O el fumar mucho, ¿sí? El hecho de agarrar ciertas adicciones que nos provocan también esta parte de evitación de sentir el dolor, ¿no? Es una forma de no afrontarlo asertivamente. Y esto es importante, ¿no? El alcohol siempre lo asociamos con esta parte de que es que nos va a hacer sentir menos deprimido, ¿no? Y a lo mejor me va a ayudar. No, es una evasión total, ¿sí? Entonces es importante también no caer en este tipo de adicciones porque no nos generan nada positivo y la intención siempre es generarnos un bienestar a partir de una pérdida, aprender, darle como otro punto de vista, porque no todo en esta vida es malo. Al final de cuentas, tenemos que aprender y experimentar esto para enseñarnos a ser más sensibles, a ser menos, ahora sí que hay que ser más vulnerables en ese sentido, ¿no? Y nos ponemos en la misma línea, ¿sí? Y hay que tener siempre rutinas. La rutina es importante, hay que no perder como nuestras rutinas normales. Tan pronto podamos como retomar a partir de la situación que se nos está generando del duelo, de la pérdida que estamos teniendo, pues tratar de hacer nuestra vida lo más normal posible, porque al final de cuentas la intención es seguir viviendo. El mundo no se va a parar. En alguna ocasión alguien a quien quiero mucho me dijo, a ver, te está pasando esta situación, pero ve, fíjate a tu alrededor, ¿no? Mientras tú lloras, todo el mundo sigue caminando. Y sí es cierto. Las situaciones de repente nos abruman tanto que no podemos llegar a pensar en el momento, pero para eso está el núcleo familiar, ¿no? Los amigos, ¿sí? Acercarse a gente que te ayuda y que te conoce y que les gustaría apoyarte y ayudarte. Esto es importante. Evitar siempre también tomar decisiones importantes de forma inmediata a la situación que se nos está presentando. Esto es importante, permitirnos algo que es tabú en algunos hombres y que las mujeres somos como más sensibles o se nos cataloga como más sensibles, esta parte de permitirnos llorar y sentir este aturdimiento que nos está pasando, ¿no? A partir de que me están diagnosticando con una enfermedad o estoy perdiendo a mi ser querido, pues sentir es lo más sano, de verdad, aunque resulte difícil de entender y sea complicado hasta el hecho de sentir duela y nos volvemos más sensibles ante nuestro contexto, pues también es importante llorar, ¿no? Y lo digo como tabú en los hombres porque todavía, bueno, ya no tanto, eso también hay que aclararlo, ¿no? En los hombres existe todavía esa parte en algunos de, es que soy el fuerte, tengo que ayudar a mi familia que vea que esto va a pasar y que no va a ser así, chalala, ¿no? Y de repente se cierran emocionalmente y no permiten el hecho de sentirse tristes o el sentirse cabizbajos, ¿no? No necesariamente llorar, y no lo digo tal cual, ¿no? Cada ser humano, vuelvo al punto, somos diferentes y actuamos emocionalmente de diferente forma. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Permitirnos enojarnos, permitirnos sentir de modo que sentimos ese dolor tal cual, ¿no? Y también lo más importante, esto es como el punto más importante de los síntomas de un duelo, pedir ayuda. No estás solo, de verdad. A veces nos cerramos, a veces tratamos de no afrontar ese dolor y lo queremos hacer solitos, como si fuéramos Superman, ¿no? O la Mujer Maravilla, qué sé yo, ¿no?
Y no, al contrario, cuando pasamos por pérdidas es importante acercarnos a gente que conozca, a especialistas, ¿sí? Si tú conoces a un familiar que está pasando por depresión o que acaba de perder el trabajo, qué sé yo, no sé, y no encuentra la salida, lo más sano que tú puedes hacer por esa persona, primero, escucharla. Y después, mira, ve con un psicólogo, ve con un tanatólogo, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, sí es importante pedir ayuda, eso es lo más importante. Pero a ver, cuando me dices, Karina, cómo, una vez que yo enfrento como esta forma de duelo o yo manejo mi pérdida, porque es como tratar de manejar la pérdida, ¿cuánto tiempo voy a durar así? A veces tratamos en que sea más rápido, que sea lo más rápido posible, porque ya no me quiero sentir así. No, vuelvo al punto, el tiempo es bien importante. Cada ser humano va a tener como sus herramientas diferentes, y cuando digo herramientas me refiero al contexto, el hecho de cómo es que se va a ir abriendo con los demás acerca de la situación que le está aquejando, ¿no? Y probablemente podamos decir, o normalmente dentro de los estándares psicológicos manejamos estos meses, ¿no? 6 a 8 meses en el que el proceso puede darse como este duelo, esta aceptación o no aceptación también, ¿no? Sin embargo, es un proceso completo que puede durar entre hasta 6 meses a 4 años. Y decimos, aquí la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿voy a vivir así siempre? Claro que no. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos? La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Y bueno, pues ya estamos en Todas las Voces, seguimos. Te recuerdo que se solicita sangre tipo O positivo para el paciente Felipe Osuna Asipuro. Urgentemente para cirugía, donadores, por favor, presentarse en Torre de Especialidades, Antiguo Hospital Civil, en el Banco de Sangre de Especialidades de Tórax y Cardiovascular. Presentarse de 7 a 12 horas y comunicarse si tú necesitas y quieres apoyar en esta donación. Al número 33 19 67 05 79 para que te puedas comunicar con las personas que puedes estar apoyando hoy con una donación de sangre. Siempre es bueno ayudar, que es mejor. La verdad es que hay que incluirnos y todos podemos llegar a necesitar, ¿verdad? Y esta es la inclusión, parte de todo, ¿no? Es esta parte de entender que todos necesitamos en algún momento ayuda, y no necesariamente de tu familia, sino también de otros sectores de la población. Y bueno, decíamos esta parte del proceso, ¿no? De cuánto puede durar el duelo, pues varía. La verdad es que varía, pero indicadores psicológicos lo manejan de esta forma, desde 6 meses a 4 años, de 6 a 8 meses o ya prolongados 4 años, y nos estamos yendo como muy lejos. Y es importante también ubicar esta otra parte. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por duelo? ¿Con quién ir? Ya te di tips por ahí, te dije psicólogos, tanatólogos. También podemos incluir a los amigos, a la familia, que son los primeros, ¿no? El hecho de escuchar es importante, ¿no? Hasta en este aspecto religioso, hasta un sacerdote o dependiendo de tu religión, pues acercarse a cada punto religioso, ¿no? Un consejero o un terapeuta también. Los grupos de apoyo siempre son importantes. Fíjense que aquí en Guadalajara existen varios grupos de apoyo y que dan estas herramientas sobre el apoyo que están pasando grupos como tal, personas o individuos que están pasando por la misma situación, ¿no?
Y bueno, estos grupos de apoyo son como colchones, ¿no? Así lo llamamos en terapia, son colchones, porque están pasando por la misma situación y me siento entendida, ¿no? Y puedo expresarme libremente en ese tipo de grupos y bueno, vas a tener un apoyo. Y bueno, también médicos, pero lo más importante, la familia. Las redes de apoyo en cuestiones de duelo son importantes. Las redes de apoyo que manejamos con pacientes son importantes. Y como profesional te lo digo, el hecho de tener a alguien que se interesa cuando estás pasando por una situación, esa persona se vuelve una red de apoyo, sea familia, sea hermano, sea amigo, ¿sí? Hasta un sacerdote o hasta un terapeuta, son redes de apoyo, especialistas que se dedican ya en el sentido como tal profesional, pues tanatólogos, psicólogos, médicos, especialistas en la situación dependiendo de lo que se está aconteciendo. Vuelvo al punto. ¿Cómo distingo de un duelo normal a una depresión? Porque eso también se llega a preguntar la persona, ¿no? Hay síntomas de duelo y hay síntomas de depresión. Algunos ya lo manejamos, son muy similares, sí, si bien es cierto, pero es normal que cada uno tenga como pérdidas y los sentimientos estén asociados con el duelo y también temporalmente con la depresión. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El transcurso del tiempo también es importante. Y bueno, la vida diaria, al comienzo, el hecho de tener y hablar con familias y todos estos signos que pueden llegar a entenderse como depresión, estos pueden variar y ser situaciones que nos pueden ayudar a tratar la depresión como tal, ¿no? Sin embargo, vuelvo al punto, todo es asociado a estas etapas de duelo, la ira, la negación y esta parte del enlace entre la negación y la aceptación. Se da muy marcada la depresión, eso es importante que ustedes lo sepan para que lo identifiquen. Si bien es cierto, vuelvo al punto, no todo es adecuado, no todo es un procedimiento, no todo es una receta con los seres humanos. Eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo sentirme mejor, ¿no? ¿Cómo retomar el hecho de que estoy comenzando a sentirme mejor? Y a veces, de repente, cuando pasamos por un torbellino y ya nos acomodamos todo, sentimos así como culpa, ¿no? El hecho de, sobre todo cuando alguien muere, el hecho de decir, y ya me estoy sintiendo mejor, y ¿qué diría fulanito que ya no está con nosotros, ¿no? Sobre todo en pérdidas físicas. Es posible que se comience a sentir en este proceso del duelo, haciendo como todo lo que mejor nos sintamos el bienestar, el buscar el bienestar físico, emocional, psicológico, pues es esta parte de en algún momento vamos a tratar de estar mejor. Esa es la intención, siempre es la mejor intención, sea en la situación en la que tú te encuentres, si es por salud, si es por económico, bienestar, lo que sea, pero siempre es buscar esta parte de sentirme mejor. Por ejemplo, es posible que nos demos cuenta que poco a poco va a ser más fácil levantarnos por la mañana, o que quizá tengamos pequeñas ráfagas de energía, ¿no? O de alegría, que a lo mejor tiempo atrás era más difícil sonreír, ¿no? Este es el momento en el que comienzan a organizar toda la vida en torno a la pérdida también, y entendiendo precisamente que es parte de la vida. Cuando ya experimentamos eso y lo asociamos, es más llevadero y es más fácil sonreír. Durante este tiempo es posible que nos sintamos atravesando como altibajos, ¿no? De repente muy emocionales y muy contentos, y de repente muy tristes, muy intranquilos, ¿no? Y bueno, es la mejor forma de decir, estoy saliendo de esta pérdida, ¿no? Y lo mejor está por venir también, ¿no? Porque esto es lo más normal. Es cuando dices, mira,
ya estoy agarrando el ritmo, ¿sí? Y a la larga es comenzar a reinvertir otras relaciones y actividades y volver a retomar cosas que a lo mejor habías dejado, pero ya no vas a hacerlo con el mismo pudor. Y entonces es cuando empezamos a tomar otras actividades durante todo este tiempo, y es normal que se sienta esta parte de la culpa, como bien lo decía, y esta deslealtad, ¿no? En algún momento también hacia el ser querido. Sobre todo esto pasa cuando hay una pérdida física, cuando hay una enfermedad, una discapacidad como tal, pues la familia es la que normalmente siente esta parte. Es que si yo hubiera, a ver, tranquilo, no pasó, no está. Hay que vivir con lo que hay. ¿Cómo vamos a partir de aquí a trabajar, a dar calidad de vida? Esa es otra parte. Y no solamente para la persona que tiene la discapacidad o para la persona que tiene su salud mermada, sino también para la familia. A partir de aquí, ¿cómo vamos a reaccionar? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder tener como este ambiente lo más normal y revivir algunos sentimientos positivos, ¿no? En diferentes situaciones. Esto es común. Esto le sucede a todo el mundo. Hay momentos en que vamos a estar muy positivos y hay momentos en los cuales no quiero ver a nadie, ¿no? Es normal. Y bueno, precisamente de esta parte de normalidad y de generar como todas estas conductas que podemos llegar a pasar por el duelo, por las pérdidas, el hecho de prevenir, el hecho de tratar de sentirnos mejor, el hecho de apoyar a quienes están alrededor de nosotros, porque están pasando por el mismo sentimiento cuando es una pérdida o de salud o de vida, ¿sí? El hecho de entendernos y ponernos en los zapatos del otro ayuda mucho a que se sientan comprendidos y sobre todo evitar este tipo de situaciones más extremas, como ya lo había mencionado, como el suicidio, ¿no? Que ese es punto y aparte, y bueno, sería otro programa y otro tema, la verdad. Pero al final de cuentas, esto es el duelo y esto es la pérdida, ¿sí? El hecho de reencontrarnos y poner en marcha nuestra vida a partir de lo que nos está sucediendo. Que es complicado, sí es cierto, pero de que puedes llegar a tener ayuda también es cierto. Y esto es importante que tú lo sepas. ¿Cuántas veces no lo hemos vivido y lo hemos experimentado en experiencias, valga la redundancia, de todas las personas que han pasado por todas las voces, todas las experiencias de vida que nos han compartido y que en algún momento de su vida fueron situaciones que mermaron, pero que también enseñaron? A partir de lo que nos está sucediendo, aprendemos. El reaprendizaje, el aprendizaje y el reaprendizaje son la forma más bonita que tenemos los seres humanos para poder confrontar las situaciones. Y es lo que nos va a dar el diario vivir. Eso y más. Y bueno, casi ya se nos está yendo el programa. Les agradezco este día. Muchísimas gracias. Ya Valeria Guzmán ya viene, de verdad que ya va a venir y de verdad que ya estamos muy contentos y esperándola a todos, porque sé que es una voz muy conocida en todas las voces y sé que ya la extrañan igual que nosotros aquí en cabina. Muy pronto va a estar de vuelta. Por lo pronto te dejo en la estación Radio Mujer para que sigas con nosotros conectados, no te desconectes. Mi nombre, Karina Hernández, para que estés al pendiente, síguenos en Facebook como Karina Hernández, por ahí nos puedes encontrar, o Elizabeth Pouter también en Facebook, Elizabeth Pouter. Y bueno, pues ahí tenemos un seudónimo, pero por ahí también nos puedes conectar y podemos platicar y cuestionarnos. Muchísimas gracias por escucharnos en Todas las Voces, un programa más, sabadito fresco, que la sigas pasando muy bien. Gracias, Antonio Origel en los controles. Y bueno, yo me despido. Esto fue Todas las Voces.